Hello a la gente del chat, hello a la gente que habéis quedado aquí, arigato gozaimasu y esas cosas. Bueno, yo soy Gemma, no Ángel from Chainsaw Man, sorprendentemente. Y voy a dar una charla que soy yo en mi estado puro. Véase odiando a los hombres. Que no. Vale. Lo mismo me debería de quedar quieto. Ya está, vale. Bueno, hay ruido, lo siento. Sí. No, vale. ¿Este se escucha mejor? Vale. Bueno, voy a hablar un poco del movimiento fangirl y cómo eso afecta a el manga y el anime. Porque estamos como súper mega invisibilizadas porque ahora hablaremos de lo que es la minoría, ¿vale? Si no sabéis quién es Simone de Beauvoir y queréis saber quién es, os paso todos los PDF, los tengo. Vale. Antes de empezar esta charla, quiero poneros un vídeo muy cortito, son 30 segundos, de probablemente el mejor documental que se ha hecho jamás. Y yo te estoy entiendo porque tengo un máster. Efectivamente, os hablo de This Is Us de One Direction. Y habla un poco de qué es ser una fangirl, porque tenemos como siempre la idea de que la fangirl es como la loca, ¿no? La que chilla mucho, la que está desquiciada. Bueno, pues según... No sé, muy bien. Vale, Vale. Pues en el documental de This Is Us, que sobre la importancia de One Direction, siempre estaba diciendo en televisión, cuando esto salió, yo no sé si lo llegaste a vivir, yo estuve ahí, Harry Styles es probablemente el único hombre que querré en mi vida, hablando un poco de qué pasaba con las chavalas, porque se decían que estaban locas. Y susto, el Simon, que es la peor persona que jamás, decía, pero como yo no soy neurocientífico, no sé si es verdad. Y sale un neurocientífico diciendo que el problema no es que están locas, es que se genera tal serotonina que te pones a chillar, te pones contenta, te pones súper feliz. ¿Y por qué una chavala sí y por qué un hombre no? Porque nosotras sí tenemos el permiso de poder sentir emociones. Porque si os creéis que el machismo solo funciona para las mujeres, vais mal. Así que ya puedes poner la otra. Y eso es lo que decía. O sea, no sabía yo que esto no tenía sonido, la verdad. Ya es la siguiente. Vale. Entonces, ¿qué es una fangirl? O sea, cuando pensamos en el concepto del otaku, porque vamos a hablar un poco del estereotipo, se nos viene a la mente siempre el típico señor, y recalco señor como concepto, que tiene camisa de cuadro, solo ve animes de niña chica y vive en el sótano de sus padres y el único contacto femenino que ha tenido en su vida ha sido su madre. Pero algunos nacen por cesárea y entonces ni eso. ¿Qué ocurre? Que realmente eso es así. Bueno, y la chavala, perdona que te diga, existimos. Porque siempre tenemos la sensación de que los genéricos, sobre todo en mundos que son muy del cómic, del manga y demás, son hombres. Pero también existen una parte de la sociedad bastante interesante que son las mujeres. Y si ya nos ponemos mega premium plus de las minorías, es de la peñita queer. Yo, por ejemplo, soy las dos, entonces soy como la antítesis del otaku, te voy a imaginar, ¿no? Disfrazada. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de qué es una fangirl y qué es lo que se vive, tenemos la sensación de que siempre, de que están locas, de que son unas exageradas, de que sienten muchísimo. Pero ¿sienten muchísimo o simplemente se comportan exactamente igual que los hombres, pero a ellas se las mira mal por el simple hecho de que a ellas les guste otro tipo de cosas? Porque cuando... No sé si conocéis el funcionamiento de cómo se licencian los mangas en España y de cómo se anuncian los mangas en España. Y esta charla nace un poco de una conversación que yo tuve en el Manga Barcelona, justo después del Manga Barcelona, donde estábamos hablando de una cosa que a mí genuinamente me da mucho coraje, que es cuando licencian un manga y si te licencian un Chainsaw Man, que es como lo que yo voy disfrazada ahora mismo, nadie te dice que tienes que leerte Chainsaw Man, porque está muy bien, ¿no? Jazz. Pero cuando te licencian un Shoujo, o cuando te licencian un BL, o cuando te licencian un Yuri, o en general cuando no es un shonen,
te vienen a la cara y te dicen, es un suyo, pero te lo puedes leer, está muy bien. ¿Cómo que te lo puedes leer? Aunque seas hombre. O sea, ¿en qué momento tenemos a la mitad de la sociedad literalmente y te dan la sensación de que dices, ¿sabéis que existo? O sea, siempre te miran mucho por encima del hombro. En mi caso mido 1,50, entonces suele ser lo normal, pero es por la estatura, no por otra cosa. Y ahora venimos cuando te vienen y si tú le dices, oye, mira, pasa, o sea, puedes leer solo, no te pasa nada, y te dicen a la cara, yo leo de todo. Ja. A la cara te digo, ja. Y aquí no hablo de que algo te pueda gustar y lo lees, o algo no te pueda gustar. Te hablo de cómo sistemáticamente no lees un tipo de obra y otro tipo de obra sí. Por ejemplo, a mí no me gusta el manga de terror, pues no veo manga de terror, completamente normal. Pero el problema es el género. Mira, cuando este estudio es de Japón y genuinamente en España también hay uno de la FNAC, pero por no usar siempre el mismo, pues indagar un poquito más, ¿no? La Honto, para quien no lo entienda, que es de donde salen estos dos formularios, es algo así como la Casa del Libro de Japón, ¿vale? No es una librería como tal especializada en manga y anime, sino que es más generalista. ¿Por qué cojo una librería que es más grande y no solo una de anime? Porque nosotros somos un nicho, y si creéis que en Japón no somos un nicho, apaga y vámonos porque también lo somos, ¿no? Me incluyo siendo yo de Jaén. Entonces, cuando hablamos de esto, me interesa mucho la primera, que veis aquí arriba, que está aquí, habla un poco de quién compra manga de demografía shonen. Arriba vemos que es no veo los números, ¿vale? Pero es un 40 y mucho y un 50 y algo. Están muy igualados. En cambio abajo, que es demografía femenina, la chavala es lo de rosa, hashtag binarismo de género, y lo de azul son los tíos. Vaya que no leemos de todo, vaya que problemita. Y si tú te metes, de hecho, en la encuesta del shonen, vemos como, por ejemplo, en obras que son la primera de todas, que es Dragones y Mazmorras, pues prácticamente lo mismo. Y en obras como, por ejemplo, Chihara Fuyu, aquí abajo hay un poquito más de hombres. Esto es por Alejo, que es el único que se compra Chihara Fuyu aquí en España. Y ahora ya ni eso, porque es CC. Luego tenemos obras que son, por ejemplo, aquí en la de shonen, veis esta de aquí. Que es como más grande, vale, esa es Pride Stories, esa está en Norma publicada, por si os interesa. Todas estas están publicadas en España. Las otras que también tienen muchas mujeres es Golden Kamuy, que también está publicada en España. ¿Por qué? Porque tiene, uno, protagonista femenino, dos, porque es una historia que tal. Porque cuando hablamos de la demografía, ahora os lo explicaré, realmente las demografías son importantes, mucho, pero ¿para quién son importantes? ¿A nivel de tu lector o a nivel de esto tengo que venderlo porque esto tiene que salir y esto es un mercado? Ahora lo hablaremos. Entonces, ¿realmente leen? ¿Todo el mundo lee de todo? ¿O simplemente te lo venden? ¿Por qué? Porque hay una... Simone de Beauvoir, que es lo que he comentado antes, tiene un libro que es muy importante para el feminismo del siglo XXI, que es El segundo género. Y aunque hay cosas que pueden chirriarte más o menos, y con razón, sobre todo el tema de... fuera del binarismo de hombre y mujer, pero en fin, eso lo hablaremos. Habla mucho de cómo, lo que comentábamos antes de los estereotipos, ¿no? Tenemos la sensación constante de que el hombre es el centro, o sea, no tenemos la sensación, es el centro. Y eso ocurre cuando tú estás leyendo una obra. Yo cuando leo una obra no pienso en esto no piensas tú como concepto, ¿vale? Te digo yo. Esto va para un hombre, va para una mujer. Porque tú como mujer aceptas que puedas leer cualquier cosa porque se te enseña que es como lo normal, ¿no? En plan, es base. Sin embargo, el shoujo ya está en un segundo nivel. Y no siempre tienes que leer shoujo porque... No, o sea, y siempre es un poco en plan, leer tu manga no es activismo.
Pero tienes que conocer que cualquier cosa que se publique es política. Porque se crea en un sitio, se crea en un ambiente y se crea en una fecha, que no es lo mismo leer una obra del siglo XV que leerte una obra ahora. Porque quien escribe la obra y quien la vive no es la misma persona y no tiene los mismos... la vida no tiene las mismas características. No es lo mismo una persona también que tiene una minoría y una experiencia vitales. Con minoría, a veces simplemente me refiero a ser una mujer, que eso es una minoría aparentemente. Y ese tipo de cosas no se tienen en cuenta. Y a la hora de leer una obra pasa mucho, en plan, esto está estudiado, los libros que tienen la portada rosa se venden menos. Y se venden menos por el simple hecho de que parece, y más que parece, se ve, que si te lees un sollo, se te van a caer las pijitas, que no pasa, os lo juro. De hecho, tengo una charlita que va sobre eso, está en mi canal de YouTube, #promoción. Y ahora es cuando hablamos un poco de todo de política, que es lo que comentaba, ¿no? El manga, esto lo sabemos todo el mundo, ¿vale? Pero el manga en Japón se diferencia en 5 grandes grupos. El Kodomo, que es el manga infantil, que aparentemente aquí no hay una diferenciación de género por el sencillo motivo de que, bueno, digamos que los niños todavía no tienen que diferenciar. Aparentemente no tienen el problema de la división de género, que luego lo tenemos, porque de nuevo Doraemon se asume que es algo generacional para todo el mundo, pero luego Pretty Cure no. ¿Entendéis? Y hayamos son Kodomo, ¿sabes? Pero uno sí y otro no. ¿Y por qué ese no? Porque se trata de una De hecho, ya hay una charlita sobre chicas mágicas en mi canal de YouTube. Y dice charlita. Luego está el shoujo y el shonen, que shoujo para chicas jóvenes, shonen para chicos jóvenes. Yosei y seinen, yosei para mujeres adultas, seinen para chicos. Vale. Eso realmente a nosotros no tendría por qué afectarnos, porque ahora, por ejemplo, haré referencia a obras que son shonen y a obras que son yosei y obras que son de mucho tal. Pero sí que es verdad que se nota mucho cuando estamos hablando de una demografía u otra por la perspectiva. Es que no veo, con el flequillito, muy moderna, pero no veo. Si Ángel Bronche y Sonman tampoco lleva gafas, yo sí, también puedo quitar pelo, me perdonáis. Bueno. Hablamos un poco de la perspectiva, ¿no? Lo que os comentaba. Cuando tú lees un romance, se nota mucho cuando es shoujo y cuando es shonen. ¿Por qué? Un shonen de romance de ahora, por ejemplo, vamos a coger Kaguya, ¿vale? Porque es uno como de los más populares, tiene un montón de anime, no sé qué cuánto. La historia de la chica gira en torno a la del chico, constantemente. Piensa, por ejemplo, en un Rent-a-Girlfriend. Piensa, por ejemplo, en cualquier harem. Siempre el chico es el protagonista y las chicas giran alrededor de ella. Ahora después, si queréis, yo a tope con la charlita, ¿vale? Pero por favor, déjame hablar. Pero lo que ocurre es que cuando hacemos un harem femenino, los personajes masculinos tienen personalidad. No son simplemente el estereotipo X. Por ejemplo, ahora está viendo Hanakimi, que es un serión, está en Crunchy, si lo podéis verlo, porque encima asiento la base de lo que sería luego el harem romántico. Por ejemplo, la gente está flipando mucho si os gusta Ouran. Ouran es una parodia de Hanakimi. De hecho, yo tengo a Ouran tatuado, pero no se me ve. Cuando hablamos, por ejemplo, de un shoujo de romance, vamos a hablar, por ejemplo, de uno que está ahora muy de moda, Honey Lemon Soda. Ella tiene una personalidad. Él tiene una personalidad. Él tiene su grupo de amigos fuera. Tiene su grupito. Ella tiene su grupo de amigos fuera. Y convergen. Pero ambos tienen personalidades diferentes. Luego sí que es verdad que siempre estamos hablando mucho de la generalización. Hay obras que puede que no. Lo entiendo, lo sé. Y yo también te digo. O sea, tenemos que ser conscientes de el prototipo base, ¿vale? Que luego puede que no. Pues hay obras que sí, hay obras que no. Y es normal, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos como boom, 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 boom.
esa sensación. Luego, por ejemplo, un manga que yo recomiendo un montón, que es Metru, que es un manga que va sobre la menstruación, es seinen. XD LOL, pero es seinen. Y luego todo el tema del BL y demás, que ahora lo haré, es todo sollo, pero voy a tener una explicación. Entonces, cuando hablamos de este tipo de obras que dice, estamos hasta el flequillo de que siempre estamos, shonen para todo el mundo. No, tú no vas a ver, hablando un poco de lo que hablábamos, de cuando licencian una obra, piensa en cuando se licencia Haikyuu. A que a Haikyuu no te dicen, tú por ser mujer te lo puedes ver. Se asume que te lo vas a ver. Pero cuando licencian un BL, te lo puedes leer. Sí, sí, sí. Es un BL, pero te juro que está bien hecho. Ah, que el resto no. O te lees un sollo y te dicen, es un sollo, pero te lo puedes leer. Porque yo no he visto a nadie que no comente Yona, que no saque a la palestra cualquier shonen de base. Pero para recomendarte Haikyuu no te sacan sollo. Y digo Haikyuu porque es una de mis series favoritas, ¿vale? Yo tengo a Kenma tatuado. Pero puedo decirte otra. O sea, siempre un tum, 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 porque se espera siempre que lo genérico sea de hombre. Por ejemplo, una cosa que a mí me tocó mucho las palmas es que en el Manga Barcelona presentaron en la colección, descubre la historia de esta colección que es de RBA, ¿vale? Y la vendían como diciendo, descubre la historia del manga anime con tus series más legendarias. ¿Sabéis cuál es el único sollo que hay? Sailor Moon. Sailor Moon. Estoy hasta flequillo de... O sea, me encanta Sailor Moon. Estoy hasta flequillo de Sailor Moon. Después de todo, aceptamos... Y es todo santo lo mío, ahora hablamos de verdad. Constantemente vamos a recomendar un sollo que vamos a aceptar y ya. Y no vamos, por favor, no paséis por delante de la cámara, por fin. Gracias. Y todo el santo rato te recomiendan un único sollo, que es el sollo que vamos a aceptar como pulpo y más de compañía, y es el referente. El resto... Porque perdona que te diga, volvemos a Hanakimi. Hanakimi no es importante cuando ha marcado lo que es un sollo de romance en los últimos no sé cuántos años. Me vas a decir que la balada del viento y los árboles no es importante cuando ha marcado lo que es todo el BL en España. O sea, en España no, en Japón y luego pues llegó a España. ¿No? Me vas a decir que la generación del 27, que es la cosa más mega importante del manga y el anime, hay más vida aparte de Sailor Moon. Y más importante, hay más vida aparte de Goku. Os lo juro, lo juro, lo juro. No en contra de Goku, pero sí. O sea, Goku es importante, no te lo niego, pero por favor que pare. Y ahora venimos a donde la matan, porque estamos hablando todo el rato de que la chica, están locas, están crazy maníacas. ¡Ah! ¡Ay! Menos mal que es de esa gorda. Vale, yo también escribo. Voy a quitarme las alas porque lo mismo mato a alguien. Y ese alguien voy a ser yo. Bueno. Cuando hablamos de que están locas, de que hicieron no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis cuál es la banda de música más importante de todos los tiempos? One Direction. Yes. Los viste fueron, pero como ahora estaba con el tema del streaming y demás, siguen siendo, pero igualmente me vale lo mismo porque seguían siendo las chicas que estaban locas, se decían que estaban locas y podéis ver los vídeos y luego cuando han pasado los años y los hombres han aceptado que los Beatles molan, entonces los Beatles son importantes, pero cuando salieron los Beatles eran una puta mierda. ¿Por qué? Porque es lo mismo que te viene un tío que encima se está quedando calvo, que es muy no es contra de los calvos, pero te está quedando calvo y eso es, por algo será, te viene y te dice la música de hoy no es importante. En mi tiempo era mejor. Mira, ni te has leído un sollo, por ponerte, en los últimos 40 años, véase Sailor Moon, ni has escuchado All Too Well, The Mini Version de Taylor Swift. Y si tuviera leído Ouran, y te estoy hablando de una serie antigua, o si escuchara un mínimo de Taylor Swift, cambiaría de opinión. Digo Taylor Swift
como podría decir cualquier otra cantante femenina. En esta casa apoyamos el pop. Total. ¿Por qué es importante Taylor Swift? ¿Por qué es importante el soy? Porque si tú te crees que el chavalito que se compra Goku, única y exclusivamente Goku, siempre estoy haciendo la generalización. No, siempre estoy desde un poco la coña y la ironía, no estoy en plan señalando, ¿vale? Es importante destacar que siempre estamos desde la coña. Si tú te crees que el chavalito que se lee los manguitas piratas en su casa, que tuitea una vez al 3 y sigue con su vida, es el que mantiene el fandom y no la chavalita que tiene una Itabá con 329 chapitas de su personaje favorito, que le celebra el cumpleaños y que se vuelve loca por ahí escribiendo fanfic guapa. Well. ¿Por qué? O sea, de hecho, voy a usar el ejemplo de Touken Ranbu, porque es probablemente el mejor ejemplo del mundo. Cuando hablo del fandom, siempre voy a hablar de manera muy positiva. Sé que luego las chavalitas también pueden estar esquizofrénicas perdidas. Pero como puede estar un chaval, ¿no? Pero aquí estamos apoyando a las chavalas. Yes. I support woman rights. Y woman wrong si alguna vez se ocurre. Pero una chica también puede tener un hobby. Toda. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de Touken Ranbu, yo no sé si lo conocéis o no, y si no lo conocéis, no preocuparse porque lo voy a explicar. Estoy hasta el flequillo de la peluca, lo juro. Ahora no veo. Total, ¿qué pasaba con Touken Ranbu? Vale, Touken Ranbu es una serie que va de la personificación de espadas clásicas de la historia de Japón. Temea. Y es un gacha, ¿no? En plan, tú estás jugando el jueguito está bastante entretenido. En inglés ya no podéis jugarlo porque cerraron los servidores ahora un par de años, pero sigue estando en Japón. Vale. Pues tú puedes estar jugando al jueguito, no sé qué, y te van saliendo espaditas y tal. Todas las espaditas están inspiradas, o sea, todos los personajes están inspirados en espaditas reales, que las tienen en Monasterio 24, perdido de la mano de Dios, en una montaña de Tokio, o de Sapporo a la izquierda, te quiero decir, a saber dónde están. Pues muchas de esas espadas no tenían el dinero, no tenían el apoyo ni nada, y estaban empezando a perderse, ¿no? Y había que restaurarlas, presupuesto un dinero y tal. Las chavalitas estaban tan desquiciadas con este juego, pero tan desquiciadas con este juego, que iban en masa a los puestos de sitio en sitio, hicieron colecta para que muchas de las espaditas que estaban a punto de desaparecer se restauraran. Cogieron con la franquicia e hicieron puestos, y hay una ruta de Touken Ranbu que podéis buscarla llevándote por todo y cada uno de los sitios donde hay una espadita con muñecos y te aparece un pedazo de bisonen más bonito que todo con la espadita, y a lo mejor la espadita era de Nomurawa Oda de 1873, me acabo de inventar el número, ¿eh? Eso hizo que o sea, porque el mundo fandom también afecta a la vida real. ¿O creéis que Taylor Swift cada vez que ha ido a cualquier sitio no ha hecho la industria? Por algo sería, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los doujinshi y con los... Con los doujinshi y con los fanfics y con todo esto. Cuando tú eres fan de algo, quieres meterte tan de lleno que puedes te puede vender tu padre a One Direction y vivir la vida de ensueño, o puedes coger hostia, y se besan canon, jurado. O sea, a mí niégame que Zoro y Sanji no se comen la boca. Vale. Pues eso pasó también con una de las franquicias que a día de hoy pensamos que es como más súper mega importante del mundo, que es Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa al principio no le importaba a nadie. O sea, me refiero, no es que fuera la serie de Nicho 33, pero sí que es verdad que estaba hasta que las chavalitas dijeron, aquí hay potencia. De hecho, una de ellas, se me acaba de ir el nombre, pero la autora de Bronce y de Zetsuai, que fue el primer BL que se publicó en España, tiene doujinshi, están espectaculares. Y hay un montón de mangas, aquí a día de hoy publicados en España, que nacen precisamente de los doujinshi, ¿no? Porque cuando hablamos del movimiento fan, esto también ocurre con hombres.
repito, estamos hablando de chavalas. O sea, de hecho, y no, para que veáis que esto no solo ocurre en el mundo del manga y el anime, los primeros fanfics que se escribían no lo escribían hombres. Porque, de nuevo, el patriarcado afecta a todo el mundo. Cuando el hombre se iba a trabajar, las muchachas se quedaban solas. Y las amas de casa fueron las que empezaron a escribir fanfics de Star Trek. Y con eso empezó los fanfics. Te quiero decir, y eso no solo ocurría, en plan, hay obras que también son escritas por hombres, pero no se le tiene tanto en cuenta, o no importa que sean un fanfic. Simplemente, pues Y ocurre, por ejemplo, también con una de las mejores obras que se ha publicado jamás en la vida, os hablo claramente de Crepúsculo, que es un fanfic de My Chemical Romance y que Crepúsculo, siendo un fanfic, inspiró a otro fanfic, 50 sombras de Grey. Pues lo mismo ocurre, de hecho hay una relación entre las Torres Gemelas y 50 sombras de Grey. Es una línea temporal súper divertida esta, pero bueno, eso es otro tema. Por eso digo que el movimiento es como el volverte loca por tu figurita hasta el punto de salvar sitios, salvar fandom, crear espacios únicos para ellas, que luego, siempre, como quien dice, en plan, son sitios que hacen para chicas, pero que luego se van expandiendo. Porque, os digo, siempre estábamos hablando de la generalización, Pero es muy importante daros cuenta de cómo siempre estamos como invisibilizadas, siempre somos lo de menos, cuando probablemente es la persona que más está peleándose para que las cosas funcionen. Pero como son cosas para chicas, no le importan a nadie. Que aquí hablamos de una cosa que quiero explicarla para que se entienda, porque esto fue un poco yo después de emborracharme artículos feministas y charlitas. Si queréis algún tip, cualquiera de las fuentes que yo he usado, os las paso porque tengo 200 PDF. A mí me gusta un TFG, un TFM y un artículo publicado más que a nadie en este mundo, ¿vale? Vale, ¿por qué digo for the girls and gays? Importante destacar que como parte del colectivo queer, pero como hacía la rima de girls and gays, no he puesto queer, pero me refiero a queer. Aquí entramos hasta ahora las mariquitas. Vale. Volvemos otra vez a lo que comenté al principio de el centro del universo es un hombre blanco cishetero. Cualquier cosa que no sea eso es una disidencia. Entramos en la teoría queer. Cuando hablamos de cualquier cosa que no sea un hombre, no solo hablamos de las mujeres, que son otras muy importantes, sino también de la peñita queer. Porque si te crees tú que las mujeres están invisibilizadas, habla de la gente trans. Y cuando hacemos una obra donde la protagonista es ella, aunque no sea ella, en plan, por ejemplo, pensar en Mars. Mars es una obra que tiene de protagonista un tío, pero también es importante porque, o por ejemplo con el BL, que ahora os explicaré, aunque ella no sea la protagonista, la manera de representar las cosas no es y aquí es donde entramos a la lucha de poder. Incluso cuando estamos hablando de un sollo, que puede ser, por ejemplo, Yona, que es el referente que he usado antes, que es de acción, no tenemos, o que sí que pasa con otras obras, en plan, que no penséis que el sollo también es maravilloso. Te quiero decir, a mí me gusta mucho Fushigi Yugi, y Fushigi Yugi eran 300 chavales intentando salvar a la chavala, y la chavala intentando sobrevivir de aquella manera porque estaba todo Londra perdida, ¿vale? Pero hablamos un poco de cuando estamos hablando de un son en donde yo tengo que ser más fuerte que tú, y tú más fuerte que tú, y tú más fuerte que tú. Aquí, hasta cierto punto, y aunque sí que hay lucha, el papel de la mujer y el papel del hombre no están tan desequilibrados. Y si están desequilibrados, tiene una explicación. En el sentido de, si estamos hablando de un sollo, de una chavalita que está full enamorada de otro chavalito, ella no es inferior a él. Ella está enamorada de otra persona. Pero cuando hablamos de un son en el concepto general, que sabemos que no siempre es así, siempre es él y ellas que le siguen, ojos ciegos y camino para adelante. Y eso es un poco... Y también ocurre un poco de... Cuando hay una representación femenina, siempre se pierde de ella una serie de cosas que, por ejemplo, en el sollo, aunque se pueda ver, no
se hace tanto hincapié en que tienes que ser perfecta. El sueño permite a la chavala hacer un poco lo que le dé la gana. En plan, por ejemplo, pensar, y aunque estoy diciendo que hay vida más allá de Sailor Moon, pero vamos a pensar en el ejemplo de Sailor Moon. A Serena, o a Usagi, ya dependiendo del doblaje de que haya bebido, se le permite ser tonta, y se le permite tener movimiento tonto, y se le permite tener una personalidad más allá de ser perfecta, maravillosa, ¡pum!, por el poder de la luna. ¿Por qué? Porque es una persona, y porque es adolescente, y puede tener sus momentos tontos sin que también la broma de ¡ay, qué tonto! No. Pues ahí es cuando me refiero a la eliminación del tal. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, por el BL y con el Yuri, aunque son diferentes, y tanto del BL como del Yuri, tengo charlitas también, están en el YouTube de Ramen. Cuando hablo del BL, juega un punto muy interesante, porque con esto hay muchas quejas, sobre todo en redes y el movimiento de tal, pero ¿qué pasa con los romances? Y el BL quiero que sepamos desde el principio que nace por y para mujeres hetero. Aunque luego puede evolucionar. Sí que no son representaciones del colectivo LGTB, ni quieren serlo. Esa no es la intención. Pero yo soy un hombre y me gusta el BL. Sí, y yo lesbiana. ¿Qué me estás contando? Cuando hablamos del BL, juega un punto muy interesante porque a la muchacha le permitía disfrutar de su sexualidad y jugar con los personajes. ¿Por qué? Porque no hay una parte pasiva y una parte activa, hombre-mujer. Y a quien me diga que son heteronormativos, no puede ser heteronormativo algo que no es hetero. Porque, ¿dónde está la normatividad? En dos hombres. Anyway. Y te deja ser bastante más libre. Esto, por ejemplo, con el Yuri no ocurría tanto de no querer ser una representación, porque el Yuri nace para intentar enseñar a la mujer cómo comportarse. Y siempre una senpai o una persona más mayor ayudando a una persona más chica. No te hablo de, o sea, si te hablo del instituto, porque estas son ahora sobre todo mucho de instituto. Y sí que he enseñado un poco, pues, enseñanza. Además, una cosa que ocurre mucho en lo mismo pasaba con el BL, ¿no? Que ocurre en colegio, porque cuando ya has terminado el colegio, tú ya te vas con tu marido. Esto es una tontería y esto se te pasa. Y a eso me refiero un poco también, que luego los propios colectivos se apropian de ello. Pero en un principio no querían representar a nadie. Y era un punto de apoyo, porque, por ejemplo, el BL, al ser personajes tan andróginos, a las chavalitas hetero son chavalitos, y si la chavalita lesbiana quería darle un toqueteo, en el sentido de esto, pues para mí también te puedes aprovechar de ello. De hecho, también tengo artículos de hecho bastante más interesantes. Aquí estoy siendo como muy generalista y no puedo hablaros del tema en plan full en profundidad. Pero si queréis articulitos, muy bien. Por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo un montón, que es Boys, Love and Belong, que está publicado por la Universidad de Mississippi y tiene un artículo entero hablando de esto. Son los típicos libros universitarios que tienen como un montón de capítulos, y uno de ellos es precisamente de por qué tiene el BL tanta relación con el lesbianismo. Y el Yuri lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre que el BL venda a expuertas y que el Yuri no venda? Comillas, comillas, comillas. Muy fácil. Hablábamos del sollo diciendo que los hombres no leen sollo porque, vale. Esto tiene minoría premium, porque ya no solo eres mujer, sino que es mujer enamorándose de mujeres. En plan, en escala de poderes eres el último. Porque el BL, la mujer hetero se lo compra. ¿Se lo puede comprar el Yuri una mujer heterosexual? Sí. Estamos generalizando muchísimo y estamos reduciendo muchísimo porque esto es una charla de 1 hora. También. De hecho, hay una charla sobre el Yuri donde explico un poco más en profundidad. Aquí estamos pim, 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 pim. Piscolabi, piscolabi, piscolabi. Y ahora vienen donde la mata, porque si antes estábamos hablando de la sexualidad, ahora venimos a hablar del género, y esto es una cosa que a mí me fascina. Y hablo del cosplay y hablo del crossplay, que por eso hoy vengo de Ángel. Si hablamos que en el BL y en el Yuri, pero vamos a hacerlo en el BL, ¿vale? Son chavalitas que pueden jugar con el género y la sexualidad como les da la absoluta gana. En el crossplay ya, porque aquí rompemos con el binarismo de género, que es una cosa apasionante y que me encanta.
Y es la cosa más queer que te puedas echar a la cara. ¿En qué sentido? Tú como mujer, o tú como hombre, me da igual, tienes que comportarte de X manera. Y tienes que vestirte de X manera. Y tienes que ser esto. Pero cuando hablamos del cosplay, puede ser lo que tú quieras hacer. Un poco como la Barbie, ¿no? Y cuando hablamos especialmente del crossplay, jugamos con los límites de expandir el género. Porque ya no solo eres otra persona, sino que puede ser ni siquiera tu, comillas, 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 ni siquiera tu cuerpo te pertenece a ti. O sea, y tú coges un personaje, o sea, yo no me imagino a Ángel from Chainsaw Man con este pedazo de manicura, con 20 tatuajes y una Stanley rosa que ha salido volando. Pero sí que, y tampoco se espera de mí que sea un ángel, te quiero decir. El género ya juega un papel tan irrelevante, por favor no paséis por delante de la cámara, que puede hacer con ello lo que quiera. Y se rompe en cierto punto mucho la masculinidad, en el sentido de, sobre todo para las chavalas, cuando hacen cosplay de tío, pues hacen lo que les da la gana. Y cuando ellos hacen cosplay de mujer, también esa masculinidad que se te impone de tienes que ser así, 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 desaparece por completo. Y cuando desaparece el género, desaparece la sexualidad, que es una cosa que me turboflipa. Y aquí os pongo un poco para reflexión. Vamos a pensar en dos mujeres, ¿no? Si una chavalita, vamos a ponerme a mí de ejemplo, ¿no? De repente, hace cosplay de tío y romantiza, en el sentido de besito, vamos a poner besito, a una chavala, ¿es hetero o es lésbico? ¿O es sáfico? En el sentido de que tú eres mujer, estamos subiendo una persona así heterosexual, pero te estás dando un besito con una chavala, pero tú estás haciendo la performance de que eres un tío. Y del mismo modo, si dos chavalas hacen cosplay de chicos y se dan un besito, ¿hasta qué punto es hetero, es bi o es sáfico? O sea, ¿es gay o es sáfico? La bisexualidad, yes. Y esto, o sea, es el debate de hasta qué punto, cuando tú personificas otro personaje, eres realmente tú. El género importa absolutamente nada, la sexualidad no importa absolutamente nada, y te tienes que debatir si realmente tú eres el género por lo que tú quieres ser, o por lo que performas, o por lo que tú te sientes. ¿Y sabéis de qué me quitaba esto? Porque esto era todo un rato una cosa para venderos. Mr. Malo Blue, el mejor manga que se ha publicado en España en los últimos años. Tiene 5 volúmenes, el último que está a punto de salir es de Distrito Manga y está espectacular. Esto estaba haciendo todo una promoción. Pero no, en serio, el tema del crossplay y de romper el género es una cosa que genuinamente yo sigo preguntándomelo mucho y me sigue pareciendo muy interesante. Y como cuando tú no performas lo que se espera de ti, te da la libertad a hacer lo que tú quieras hacer. Y cuando tú quieres ser lo que tú quieres ser, el género, como lo entendemos, porque tenemos que entender siempre que no hablamos de género y sexo, son dos cosas completamente diferentes. Y la feminidad es un constructo que es lo que asumimos que sea, que tiene que ser pim, 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 pim. Y la sexualidad se vuelve tan que va cambiando. Siempre hablamos de que, o sea, yo no soy especialmente partidaria de que la sexualidad fluye, no, o sea, a mí no me gusta el nombre, por mucho que me lo pongan. Pero sí que es verdad que es como, empiezas a cambiar tu manera de percibir, porque hasta qué punto el género importa tanto, y en los mundos del fandom estamos todo el rato hablando de cómo las muchachas somos siempre, las muchachas y las mariquitas, somos siempre la minoría porque se espera que el hombre sea el centro, pero hasta qué punto entendemos realmente qué es lo que se espera de un hombre y qué tipo de obras tienen que ser para un hombre, ¿no? Porque más allá de que tú tienes el pensamiento de tienes que leerte el shonen del momento, porque es el que te venden desde Japón, porque en Japón es espectacular. No voy a venir aquí en plan, chicas, tenéis que... Porque Japón, que quien te lo vende, tampoco te lo vende, te quiero decir. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero ¿hasta qué punto es importante realmente cuando para nosotras, nunca nosotros, no nos importa tanto la diferenciación de género, y para ellos, que son el centro, sí que es tan importante, ¿no? Es como, al final del día, ser fangirl es la cosa más queer que existe, porque tú no...
llega un punto en el que ni siquiera eres tú como persona, eres tú como yo, más allá de los constructos que yo vivo, me gusta esto, me gusta lo otro, y a tope con eso y te vuelves completamente loca. Es un poco la reflexión que quiero daros. Y espero que se haya entendido, porque yo también soy muy folclórica para estas cosas. Y bueno, como tal, pues quería haceros un poco lo que os estoy comentando, ¿no? ¿Hasta qué punto? Aquí pone, soy exactamente igual que las otras chicas porque depende emocionalmente de que dos mariquitas se quieran. Luego, no he hablado de Tamon, no se me ha olvidado por completo, pero que sepáis que yo soy ella, yo la entiendo, y full otaku. Sé que es verdad que el anime debe salvarlo a mí, tiene cositas que regulín, el glorificar, el adelgazar y el engordar, la gordofobia, está regulín, pero está espectacular. Hace un montón de referencias a los fandoms femeninos, hace un montón de referencias, justo hay un capítulo entero dedicado a la parodia de Touken Ranbu, está espectacular. Y si cierta editorial de anime se acuerda de que estos tíos tienen, pues es espectacular, pero vamos a obviar eso, ¿sabes? Yo lo tengo pagado en algún momento. Y luego, imagínate la vida si no fueras una fangirl. Me suicido. No he dicho eso, no he dicho eso. Pero es verdad, en plan, ¿qué sería de mí si no soy mi hobby y si no soy lo que a mí me gusta? La persona más insípida del mundo, quizá. Y luego sí, soy Switch, algún problema, porque en el texto original había como muchísimas más referencias a Demand de Taylor Swift, pero he decidido ser una persona decente y no quiero que me echen de aquí. Pero sí, soy exactamente igual que el resto de chicas. Y por eso, ahora vengo a hacer publicidad. Por cierto, yo soy así. Yo no soy Ángel from Chainsaw Man, os lo juro. Y soy periodista autónoma, también me vale si no me seguís, me contratáis. Tengo menos de 25 años, así que os daré ayuda si me contratáis. Soy maja, soy divertida, soy espectacular, mido 1,52, soy minoría. En YouTube, que es donde hago mi charlita y cuento toda mi vida, soy Gemma Hates Anime, lo mismo en Twitter. En Twitter le doy mucho retweet a Harry Styles. Aviso. Luego soy Amaine Kun en el Instagram de subir fotos de manga. Se me olvida el 90% del tiempo, esa cuenta está medio muerta. Pero si queréis verme siendo completamente desquiciada y diciendo que quiero mucho a mis amigos, soy Gemoski_baja. Y ya está, mira qué guapo que soy. Es que espectacular. Y ya está toda la charlita. Importante, hay vida más allá de Sailor Moon. Existen los hoyos, yo lo recomiendo un montón. Y vivan las mariquitas. Gracias. Ahora me podría aplaudir para sentir que he hecho algo. Gracias. Y ya no sé cuánto me ha durado, pero en esta me he flayado bien. Espectacular. Y seguí el TikTok de Ramen Parado _, porque va a salir esta tarde un pedazo de vídeo que vaya a flipar. Guau. Ramen Parado _, porque Ramen Parado no la taparon porque se creían que yo era menor de edad. Eso pasó.